¿A esto le llama usted progreso? Más de 2,3 millones de niños viven en riesgo de pobreza. La pobreza laboral afecta a más del 12% de los ocupados, exactamente el 12,2%, Eurostat, y ya a casi el 26% de la población total. 1 de cada 4 españoles se encuentra en situación de exclusión o vulnerabilidad, según el indicador AROPE. ¿De qué le sirve a un trabajador tener contrato si no puede pagar una vivienda, si sigue dependiendo del comedor social, si no puede llenar la mochila de sus hijos? Intervengo hoy en nombre de mi grupo para interpelar al Gobierno, pero también lo hago en nombre de millones de españoles, en nombre de quienes trabajan pero no viven con dignidad, de quienes cotizan pero no prosperan, de quienes tienen contrato pero no tienen futuro. Porque esta es la paradoja del mercado laboral español en 2025. Más empleo sí, pero menos esperanza. Más afiliación sí, pero más pobreza. Más datos para la propaganda, pero menos dignidad para la gente. Y en el fondo de todo una pregunta que atraviesa este debate, señorías. ¿De qué sirve un empleo que no permite comprar una vivienda, pagar un alquiler, llenar la nevera o planear una vida? Señora vicepresidenta, su Gobierno repite como un mantra que España tiene más empleo que nunca, pero omite cuidadosamente una realidad cada vez más sangrante. En nuestro país, tener trabajo ya no es garantía de salir de la pobreza. Lo reconocen los organismos internacionales, lo denuncian las organizaciones sociales y lo viven cada día millones de personas que sostienen el sistema, pero sin que el sistema les sostenga a ellos. Hoy en España hemos creado una nueva categoría laboral, la de los trabajadores pobres. Sí, señorías, trabajadoras y trabajadores que madrugan, que cumplen, que cotizan, que empujan nuestra economía, pero que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar una hipoteca o un alquiler, que dependen de ayudas sociales para alimentar a sus hijos, que con suerte encadenan contratos temporales, parciales o discontinuos, que lo tienen todo, menos estabilidad, menos certidumbre, menos futuro. Y la pregunta es obligada. ¿De qué ha servido su tan celebrada reforma laboral? ¿Ha corregido la precariedad o simplemente la ha redefinido? Porque, señora Díaz, cuando uno sustituye contratos temporales por fijos discontinuos, pero mantiene la estacionalidad, la incertidumbre y la inseguridad vital, no está reformando, está maquillando las estadísticas. Y eso, señora ministra, no es gobernar, es simular. Señora vicepresidenta, ¿cuántas veces al mes un asalariado medio puede comprar carne o pescado fresco? ¿Cuánto le queda después de pagar alquiler, luz y transporte? ¿Qué opciones tiene de formar una familia, de ahorrar, de emprender un proyecto vital? Ustedes celebran el descenso de la tasa de paro y nosotros también. Por cierto, nosotros la bajamos bastante más que ustedes, pero seguimos en cifras de 2 dígitos. Y lo que es más grave, según los últimos datos de Eurostat, España no solo lidera la tasa de paro general en toda la Unión Europea, también encabeza el desempleo de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Sí, señora Díaz, sí, somos campeones en desempleo, pero además en todas las franjas más vulnerables. Somos los líderes en exclusión estructural, en frustración generacional y en abandono del talento. Señorías, nuestros jóvenes hacen las maletas. Las hacen no por espíritu aventurero, sino por necesidad, porque aquí no encuentran futuro, no encuentran empleo digno, ni vivienda asequible, ni salarios que les permitan independizarse. Solo en el último año más de 140.000 jóvenes españoles han emigrado en busca de una oportunidad laboral que su país les niega. Es la gran diáspora silenciosa, la fuga de talento que se lleva nuestro presente e hipoteca nuestro futuro. ¿De verdad van a seguir hablando de récord de afiliación cuando lo que estamos batiendo son récords de expulsión laboral? ¿Dónde está el progreso que proclaman si lo que crece es el empleo precario entre los que más difícil lo tienen? ¿Qué país estamos construyendo cuando las mujeres siguen penalizadas, los jóvenes expulsados y los mayores descartados? Pero es que además no solo es un problema de cantidad, sino también de calidad, porque aunque ustedes insisten en hablar de empleo estable, la realidad es que el número con personas con pluriempleo ha alcanzado ya las 800.000, una cifra récord.
La duración media de los contratos, señorías, incluidos los indefinidos, no llega a los 2 meses. Sigue anclada en apenas 48 días, como antes de su reforma laboral, lo que desmiente claramente su supuesta consolidación de empleo estable. Hoy en España se trabajan menos horas que en el año 2008. Sí, señorías, sí, no se sorprendan. Trabajamos menos que trabajábamos en el año 2008. Pero aquí está la clave. En el año 2008 esas horas las hacían menos personas. Hoy bastantes más. Resultado, cada trabajador produce menos horas. El llamado reparto del tiempo de trabajo, que no genera más valor, no mejora la productividad, no crea empleo sostenible, simplemente divide lo que ya existe. Pero, señoría, el problema no es cuántas horas se reparten. El problema es que España sigue estancada en productividad. El problema es que las jornadas son más cortas, pero también los salarios, también los sueldos y la cotización a la seguridad social y las bases de las pensiones futuras y, por ello, la capacidad de sostener un estado del bienestar robusto. ¿De verdad vamos a seguir vendiendo como progreso un modelo que no genera más trabajo, pero sí más fragmentación, más precariedad y más cronificación del empleo parcial involuntario? Señorías, no necesitamos repartir miseria, necesitamos multiplicar oportunidades. Un país que presume de récord de afiliación, pero donde crece el pluriempleo, se acortan los contratos y aumentan los pobres con trabajo, es un país donde las cosas no van bien. Y mientras eso ocurre, los grandes indicadores siguen estancados. El PIB per cápita real sigue por debajo del nivel de la prepandemia. Señorías, señora vicepresidenta, ¿de qué nos sirve crecer si los ciudadanos no lo perciben? Pese al triunfalismo de sus discursos oficiales en relación con las cifras de crecimiento macro, los ciudadanos no sienten esa recuperación en sus bolsillos. Y lo que aún es peor, los salarios, aunque han subido nominalmente, han perdido poder adquisitivo real. Han subido un 15%, pero los precios un 19%. El resultado es claro. Los trabajadores hoy somos más pobres que hace 5 años. Y como si todo esto no bastara, la presión fiscal ha subido 5 puntos de PIB desde 2019, 5 puntos. Y no sobre las grandes fortunas, no, como ustedes dicen, sino sobre las rentas del trabajo, sobre la clase media y trabajadora, sobre los que ya no pueden soportar más cargas. Señoría, ¿a esto le llama usted progreso? Más de 2,3 millones de niños viven en riesgo de pobreza. La pobreza laboral afecta a más del 12% de los ocupados, exactamente el 12,2%, Eurostat, y ya a casi el 26% de la población total. 1 de cada 4 españoles se encuentra en situación de exclusión o vulnerabilidad, según el indicador AROPE. Lo dice Eurostat, lo repiten Cáritas y la Fundación FOESA. Y, sin embargo, ustedes siguen en la autocomplacencia, aplaudiendo estadísticas, aplaudiendo su propio relato. ¿Considera usted que un empleo que no permite pagar un alquiler ni llenar la nevera puede calificarse de trabajo digno? ¿De qué le sirve a un trabajador tener contratos si no puede pagar una vivienda, si sigue dependiendo del comedor social, si no puede llenar la mochila de sus hijos? Gobernar no es resistir. Gobernar es servir. Y un gobierno que no reconoce la pobreza laboral, que se aferra a un relato sin pisar la realidad, que maquilla datos mientras la gente sufre, es un gobierno que ya no sirve. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.